buenos días, señoras, señores. Damos la bienvenida a Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, integrante de Mirador Electoral. Bienvenido, Manfredo. Ayer el Mirador Electoral circuló ya su informe de observación, me parece que por vía electrónica. No dieron una conferencia de prensa como tal y precisamente por ello nos interesa mucho conversar contigo para que nos cuentes cuáles fueron los principales hallazgos o los aspectos más relevantes de esta segunda vuelta electoral. Muy buenos días, Carmen. Un gusto estar acá. Efectivamente, el día de ayer circulamos, sobre todo a medios de comunicación, nuestro informe de la jornada electoral. El informe recoge lo que nosotros hacemos principalmente, es desplegar cerca de 3.000 observadores con una muestra representativa y aleatoria en todo el territorio nacional, 3.000 observadores, que a diferencia de otras misiones son observadores estacionales, es decir, que se les asigna una JRB, una Junta Receptora de Votos, y ellos están presentes desde la instalación de la mesa, que es decir, desde las 5:30 de la mañana, 6, hasta que termina la jornada de esa mesa. En esto se diferenciaría de la observación internacional, sí, que se caracteriza por estarse moviendo por varios lugares. Y que solo toma como fotografías del proceso de una mesa. Aquí nuestra observación lo que busca es observar el desempeño de esa mesa durante todo el proceso. Entonces, eso nos permite recoger información en dos momentos claves. Uno, el primero, es que transmiten ellos un formulario con información detallada sobre todos los temas relevantes sobre la apertura del proceso. Ahí tiene que ver con si la mesa se instaló en tiempo, por ejemplo, si todos los materiales llegaron, ¿verdad? Hay mucho, las papeletas, las almohadillas, la tinta indeleble, sí, las boletas, todos los insumos. Entonces ahí se recoge toda esa información, cómo está integrada la mesa, si está integrada por todos sus miembros, titulares o suplentes. Si están los fiscales de los partidos. Están los fiscales de los partidos, la composición de género de la mesa y de los fiscales. Es decir, todos esos temas a nosotros nos permiten, cuando recogemos esa información de todo el país, más o menos a las 9 de la mañana ya se recoge, nos permite decir si la jornada va a arrancar bien, en términos del proceso de votación, porque después tienes otros, digamos, elementos externos, que esos ya tienen que ver con otras cosas, ¿verdad? Con el contexto del municipio, los actores políticos, etcétera. Pero eso nos permite decir, miren, sí, la jornada empezó bien, el tribunal hizo un excelente trabajo, que ese fue el caso en esta ocasión. Y luego, al final de la jornada, ahí nos reportan ya otro tipo de información, incluida el resultado de la elección, que es lo que llamamos el conteo rápido. Pero antes que eso, cuando se hizo el conteo en esta ocasión, a veces esta es la parte más sensible del proceso de votación, cuando cada partido empieza a fiscalizar los votos, tanto nulos, blancos y los que están a favor de uno u otro candidato. Acá tampoco se presentó ningún tipo de altercado, ningún problema durante esa fase de conteo como tal, ni levantamiento de actas. Ni impugnaciones, nada. O sea que yo creo que todo el mundo estaba muy relajado, fue un ambiente realmente muy hasta tranquilo, pues observamos cómo las mesas estaban en algunos momentos hasta sin clientes, digamos, sin votantes. Y no, el ambiente era bastante distenso y también el resultado final, que lo podían ver los mismos de la mesa, porque tenían que contar sus boletas, pues no daba como para tener ese ánimo de, digamos, de combate, de pelea, voto por voto. Otro elemento que es sumamente importante, Manfredo, es a veces los problemas que suelen suscitarse, que de hecho se registraron algunos durante la primera vuelta, que son los votantes que llegan con su documento de identificación y no están lo suficientemente informados, no les tocaba y votar, no aparecieron dentro del padrón, alguien más había votado por ellos. Todo eso tiene que ver con la depuración de ese padrón electoral. ¿Qué información lograron captar ustedes sobre esta situación y también de forma comparativa entre la primera y la segunda? Sí, en esta ocasión ese tipo de irregularidades, llamémoslas,
que no constituyeron tampoco ningún patrón en la primera vuelta, sí se dieron, pero fueron aislados. Muy esporádicos. Fueron aislados, no fue sistemático. Se redujeron ahora casi a cero. De hecho, también hay que decir que muchos de lo que llamamos delitos electorales más frecuentes en Guatemala, que es el famoso acarreo, la coacción al voto, la compra del voto, se da mucho cuando está la competencia por el gobierno local. Y ahora hubo ciertas sensibilidades porque todavía hay mucha confusión en lo que es el acarreo. De hecho, nosotros vimos algunos casos durante esta transmisión en vivo que tuvimos de nuestros reporteros también en todo el territorio, personas que miraban microbuses o miraban pick-ups llevando gente y denunciamos que hay acarreo de votos. Entonces, vuélvenos a explicar cuál es la diferencia entre el acarreo de votos. Digamos, hay una parte que es la movilización del votante, que muchos partidos ofrecen, digamos, esa facilidad al votante, le prestan el servicio de transporte, eso no tiene nada de malo, eso está bien. Toda vez no haya coacción para que en la urna usted vote por ese candidato. Exactamente, no que al subirse a ese bus ahí le estén condicionando su voto. Pero digamos, ese tipo de movilización en términos de transporte no tiene problema. El acarreo sí es cuando se trae gente que fue de otro municipio, que no es vecina del municipio, pero que sí se inscribió en el municipio y que un día antes de la elección o ese día se los trae para votar. Y favorecer a eso lo hacen mucho los alcaldes. Y esta vez, en estas elecciones, fue la primera vez que el Tribunal Supremo Electoral saca un acuerdo en el mes de enero de este año, si no estoy mal, en el cual ya prohibía la actualización de datos, pero era la actualización de datos para evitar ese acarreo de municipio a municipio. Es decir, si uno vivía, por ejemplo, en Villanueva, yo a partir de que salió ese acuerdo no podía venir a inscribirme aquí en la capital. Pero aquí en la capital sí se podía. Es decir, si yo soy vecino de acá y me cambié de residencia de la zona 18 a la zona 3, perfectamente estás votando por la misma autoridad, de todas maneras. Y esa decisión fue bien importante. Esa decisión, yo recuerdo, la discutimos con los magistrados porque había dudas si ellos podían hacer eso incluso, si había sustento legal. Y sí, nosotros como Mirador les respaldamos esa decisión porque hubiera sido aún más conflictivo si eso no se detiene, de lo que fue la primera vuelta a nivel de conflictos a nivel local. Yo creo que el tribunal sí tomó decisiones que antes no se habían asumido por parte de las autoridades electorales, que contribuyeron mucho a reducir la conflictividad esta vez. Bueno, desde las sanciones famosas por campaña anticipada, por todas las sanciones que dio. O por superar el techo, las multas son inéditas, aunque nos parezcan todavía insuficientes, son primera vez que se dan. Y yo creo que esto tiene que ver también con que los partidos, digamos, fuertes del momento, que era la UNE, el Líder, Patriota, sobre todo Líder y Patriota, que estaban haciendo una especie de cogobierno, con el derrumbe de ellos a raíz de su exposición de toda la corrupción y de esa transgresión tan notoria a la ley. También hay que decir que las autoridades electorales posiblemente se vieron menos presionadas, porque hay que decir que esos partidos en el pasado, estos y otros del momento, sí ejercían una presión. Pues Cris, ellos son los que finalmente deciden quiénes van a ser los magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Ellos sienten cierto compromiso, que era lo que habíamos visto en otros procesos electorales con esos partidos que los habían llevado. Pero ahora ya no existía tanto esa presión, porque los mismos magistrados estaban viendo cómo se desmoronaba ese sistema. Pero además contaban con el respaldo y la presión ciudadana por el otro lado. Entonces también era cuestión de medir los dos tipos de presión, las dos fuerzas y decir, bueno, ¿a dónde me conviene más? Claro, exactamente. Y yo creo que tomaron el camino correcto. Nosotros la jornada electoral, propiamente la jornada, no estamos hablando de todo el proceso, porque ahí vienen otros elementos como el financiamiento de las campañas, vienen el tema de la judicialización que hubo del proceso, vienen muchos otros elementos, pero hablando de la jornada que tienen que ver más con la organización de la logística electoral, yo le daría realmente un
de un 90 para arriba al tribunal, hizo un excelente papel, muy bien, a pesar, te soy sincero, de muchas limitaciones, incluso presupuestarias, porque el presupuesto del tribunal realmente es modesto. Sí. Así que yo lo califico muy bueno el desempeño del Tribunal Supremo Electoral en términos de la jornada electoral. Hubo un factor ahí, tú ibas justamente a mencionarlo hace un momento, que era este conteo rápido que ustedes realizan, que según nos comentaron durante la primera vuelta había sido coincidente con los resultados finales, estos de la primera vuelta, que tuvieron tanto en vilo a la población por esa diferencia mínima que había entre el partido líder y la UNE. En esta ocasión me imagino que fue igualmente coincidente, tú nos contarás. Fue exactamente igual, de hecho la diferencia, y yo tengo aquí el resultado, esto lo entregamos el domingo a las casi 8:45 al tribunal, la diferencia al final fue del 0.30%. Que es nada. Que es nada. Entonces esta es una metodología bien importante, se conoce poco, pero es muy importante porque es una especie de seguro. Imagínate que pase algo con el sistema oficial, que se caiga, que se vaya la luz, qué sé yo. De hecho, se fue la luz en algunos lugares, sí, y eso era mi... Si quieres, termina de explicarnos este resultado y luego pasamos a esas suspicacias que empezaron a emerger en el momento en el que algunos lugares se fue la luz. En mi casa, por ejemplo, en la zona 2, yo vivo en la zona 2, ahí se fue la luz por aproximadamente 5 minutos, no fue mucho. No fue mucho. Pero la gente ya estaba comentando esta situación en redes sociales. Y por eso es la importancia de este resultado del conteo rápido, que es una proyección científica, no es una encuesta, porque está hecho sobre los resultados de las mismas mesas, en base a una muestra aleatoria y representativa, y el margen de error es de menos de 1%. Entonces, realmente es muy exacto, y eso lo único que te da es confianza en la pureza del resultado, porque tienen que coincidir nítidamente. Y coincidieron también con los de la observación internacional, porque ellos también iban a hacer... Ellos hacen, pero... es otro método, entiendo. Es otro método, y el de ellos, el margen de error es mucho más grande, no es tan exacto como el nuestro, porque recuerda que ellos, por ejemplo, la OEA trajo 70 observadores, nosotros tenemos 3,000. Sí, hay una diferencia sustantiva. La muestra, el margen de error de ellos es muy alto, entonces realmente no son tan exactos. Y hay que decir que ha habido muchos casos en donde el conteo rápido, hay muchos ejemplos, Filipinas, el Perú, varios países de Europa del Este, donde el conteo rápido dio cifra diferente a la oficial. Ahí se comprueba un fraude. Sí. ¿Verdad? Tienen que coincidir exactamente, porque el conteo rápido tiene dominio sobre su metodología. Entonces nosotros podemos saber si nuestro resultado es exacto o no. Y en todo caso, ustedes son la voz de alerta cuando la diferencia es demasiado grande para poder decirnos, señores, aquí pasa algo. Ahí nunca nos ha ocurrido en Guatemala, por eso... Al menos desde la apertura democrática. Sí, nunca del nos ha... 85, sí. afortunadamente. Antes hubiera sido... Antes sí se definía todo en la oficina del registro electoral. Antes hubiera sido muerte rápida, no conteo rápido. Sí. Pero yo, por ejemplo, comentaba a las personas que hacían este reclamo en las redes sociales, lo que se ha dicho aquí en otros espacios, y es, miren, la garantía también son las actas. Sí. Aunque pasara algo con el proceso de transmisión de datos, que a decir de los magistrados estaba a toda prueba, habían estado haciendo varias pruebas de su funcionamiento con ingenieros tanto nacionales como internacionales, y que pues no había ningún motivo para preocuparse. La otra garantía eran las actas, que fue la garantía que tuvimos durante la primera vuelta. Exacto. Y lo otro, justamente, este otro conteo realizado por el Observatorio Nacional. Exactamente. Y de hecho, yo te digo una cosa que es de felicitar al tribunal en esta segunda vuelta, es que la misma transmisión de datos fue rapidísima. Excelente. Fue en tiempo récord. Nunca se había dado... Y la página muy completa, porque tú podías ir viendo por departamento, incluso te ponían el mapa, tú podías posicionarte en cualquier departamento y te salían los datos. Hubo un pequeño desfase que duró, no sé, tal vez una media hora o una hora,
Pero y a veces eso despierta ciertos reclamos, pero me parece ya también exagerar. En Guatemala somos muy prestos a criticar el pequeño fallo, pero no a valorar los avances en conjunto. Y de hecho, tú ves, bueno, esto fue en gran parte es muy rápido porque son una sola boleta, a diferencia de la primera vuelta que hay que contar 5 boletas en las mesas y eso a veces les toma horas de horas. Pero también en una recomendación para las próximas elecciones, hay varias que nosotros vimos para la jornada. Una es que sí el porcentaje sobre el tema de la secretividad del voto, si se cumple o no, nos salió 83% de que sí y un 17% que no. Ya es, yo diría que es un número importante ese 17%. Acláranos esto de la secretividad del voto. Tiene que ver con los atriles, de cómo están ubicadas estos famosos atriles para votar. Muchas veces donde están... uno no se sienta observado. Claro. O lo que vimos en una fotografía en la primera vuelta de alguien tomando una fotografía en lo que otra persona estaba emitiendo el voto. Exactamente, no hay realmente en muchos centros de votación esas condiciones de secretividad. Realmente el votante está expuesto a que todo el mundo lo mire. Entonces ahí tiene que ver mucho con infraestructura, que las escuelas donde se hacen los centros de votación a veces son con una infraestructura muy pobre, ¿verdad? Y son cuartitos o son corredores muy chiquitos. Entonces, ni modo, ahí hay que mejorar eso, pero va muy asociado a la infraestructura con que contamos como país. Y ahí estamos todavía, vemos cómo las escuelas están abandonadas, que esto más allá que una recomendación solamente al Tribunal Supremo Electoral, es una recomendación al propio Ministerio de Educación a tomar las medidas necesarias, porque pues es el espacio en donde permanecen todos los días nuestros niños acá. Sí, imagínate. De hecho, lo que hace el tribunal simplemente es hacer un préstamo de esas instalaciones al Ministerio de Educación. Un préstamo donde se firman, bueno, se hacen convenios para que las entreguen también de la forma en que las recibieron. Pero sí, yo te diría otras recomendaciones. Yo creo que para la primera vuelta, todo el nivel de capacitación a juntas, por ejemplo, con el tema de los observadores, hay muchas juntas que todavía no entienden que el observador, teniendo su acreditación oficial, tiene derecho a estar a la hora del conteo, y muchas juntas quieren expulsar al observador. Eso nos ocurrió otra vez, sobre todo en la primera vuelta. O tienen derecho a preguntar, a que les aclaren cosas. Exactamente. Pero yo te diría que son mínimas. En general, la organización del tribunal es... si en algo tiene experiencia este tribunal es en organizar elecciones. Y que tuvieron que enfrentar otra situación muy particular ahora que hablas de juntas receptoras de votos, que fue esas renuncias de algunos integrantes de las juntas receptoras durante la primera vuelta. Y nos comentaba la magistrada Anaeli López el otro día que en esta ocasión habían tenido siempre un par de situaciones similares, pero las habían resuelto. Esto también pone al Tribunal Supremo Electoral en una situación difícil porque este proceso de capacitación consume mucho esfuerzo para que de pronto ese grupito que ya fue capacitado se vaya y tengas que volcar nuevamente esfuerzos en capacitar a un grupo menor. Exacto, y no es solo cosa de que estás contratiempo, sino de recursos, que muchas veces ya no se tienen. Entonces yo creo que ahí tiene que ver mucho también con, bueno, ahí sí hay que recordarle también a los guatemaltecos que una de las grandes virtudes del modelo nuestro es que las elecciones realmente descansan sobre los mismos ciudadanos. El tribunal lo único que hace es convocar e integrar a muchos ciudadanos en estas juntas electorales que son provisionales, porque se integran para las elecciones y después se desintegran. Entonces realmente cuando aquí se habla de un fraude es ridículo con este modelo, porque entonces tú tendrías que poner de acuerdo a todos esos ciudadanos, que son ciudadanos, ¿verdad? Ponerlos en complot a miles. En contra del sistema, sí, eso. Y cuando vas a nivel internacional, todo el mundo valora eso y dice que el sistema guatemalteco es uno de los que más garantías brinda para evitar justamente un fraude electoral. Sí, y a diferencia también de muchos países donde el tribunal, las autoridades del tribunal electoral están distribuidas por cuotas entre partidos.
este es uno de los pocos países donde los magistrados no responden a una cuota. Son electos, digamos, en base a otro perfil, no porque sean de un partido. Sí. Y eso también creo que es una virtud, es un buen modelo que hay que sostener. Y que hay que mejorar ahora con el proceso de reformas. Manfredo, se nos ha terminado el tiempo, pero ¿para cuándo van a tener ustedes ya el informe final que cubra tanto la parte de administración y logística durante las dos vueltas como la parte de lo contencioso electoral y lo relativo a cómo esto podría nutrir las reformas electorales en próximas ocasiones, de manera de que podamos nosotros estimar cuándo podemos tenerte por acá nuevamente? Si no, en 2 semanas ya tenemos ese informe. La idea de ese informe es que recoja todas las demás variables que hoy no hablamos, porque hablamos de la jornada, pero todo el tema que tiene que ver con el financiamiento, con el tema de los partidos mismos, con el tema de la pre-campaña, en el acceso a medios de comunicación, el acceso a medios de comunicación, sanciones, todos los temas que vienen ahí, que ahora se habla del concepto de integridad electoral. Ese es el concepto, digamos, más nuevo para calificar una elección, y aquí sí nos falta mucho en ese concepto de integridad electoral. Vamos a invitarte nuevamente entonces, Manfredo, en aproximadamente 2 semanas para que podamos conversar más a fondo de toda esta parte normativa de lo contencioso electoral, y nuevamente agradecerte por habernos acompañado en el set de entrevistas de Canal Antigua. Gracias, Carmen. Fue un gran gusto estar aquí. Muchas gracias, estimados amigos. Y ahora volvemos con Carolina y con Mario a la mesa principal para que continúen con la agenda informativa de este martes.